Ya, ahora sí podemos grabar. Genial. Ya, bueno, como les dije desde un principio, esta va a ser la última clase que tenemos ya en la clase de repaso de datos y eso. Entonces, como les digo, cualquier cosa me lo van consultando por el chat o me interrumpan solamente y yo voy a estar pendiente, ¿ya? Si se me pega o algo el internet, por favor, igual me avisan porque tuve que habilitar otro computador y a veces no funciona bien el internet. Ya, Ya, vamos. profesora, ahí le aviso si pasa algo. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, ya. Vamos por la pregunta 1. Dice, la tabla adjunta muestra las edades de 220 alumnos de un colegio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Nos dan las edades y nos dan las cantidades de alumnos que tienen esa edad. Ya, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer en esta parte? ¿Alguno recuerda algo que hayan visto? Con sinceridad, ¿no? Si no saben, díganme, ¿no? No, sumé las cantidades de los alumnos, que pues ya están los 220. No, yo creo que no sería, ya está ordenado los datos. Ya ¿O no? están ordenados, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está bien. Ya, entonces tenemos que nuestro total van a ser los 220, ¿cierto? Y nos están Sí. diciendo que la moda es 17 años. ¿Eso es correcto, sí o no? Creo que no. Sí, ¿cierto? ¿Por qué dicen que ustedes que sí? Que hay mayor La mayor cantidad de cantidad de alumnos. alumnos. Exacto. Donde está el número que más se repite es porque esa sería la moda. 60 alumnos tienen 17 años. Después dice, la mediana es mayor que la media. Para esto vamos a calcular la media, que la media en sí es el promedio. El total serían 220 dividido como en el número de edades que hay. En total tenemos 5 edades diferentes, ¿cierto? Sí, 5. 5. ¿Cuánto nos da esta división? 44. ¿Ya? Y la mediana va a ser el valor central de nuestra tabla. ¿Cuál sería nuestro valor central? El 60, 17. Salomé dijo 17. Exacto, sería 17, pero eso sería la edad. Nosotros estamos trabajando aquí con los alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿60? claro, serían los 60. Casi bien. Entonces la mediana es 60. Entonces, ¿la mediana es mayor que la media? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Después dice, la mitad de los alumnos del colegio tienen 17 o 18 años. Aquí lo único que tenemos que hacer, tomamos la cantidad de alumnos que tienen 17 y 18, que serían los 60, 17 y los 18 años, ¿ya? Estos son años. ¿Cuántos tienen 17? 60. ¿Y cuántos tienen de 18? 50. Esto nos da un total de 110, ¿cierto? Y como nos pregunta por la mitad, nosotros decimos, ¿cuánto es la mitad de 220? 110. 110, ¿cierto? Entonces, ¿la mitad de los alumnos tienen 17 o 18 años? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La E. ¿Dudas con el 1? No. ¿Los demás? Salomé, que me había dicho que delante era 17. ¿Se entendió por qué era el 60? Sí, profe. Ya, genial. Vamos por el 2. Dice, el gráfico circular de la figura muestra las preferencias de 30 alumnos en actividades deportivas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Aquí nos dan un gráfico circular y nos dicen como la cantidad de preferencias que hay depende del deporte. Dice la letra A, la frecuencia relativa porcentual del grupo de fútbol es de 40%.
¿Qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a realizar la tabla. No sé si, yo creo que sí, hicieron la tabla. Vamos a colocar en una parte que va a ser el deporte. Ya, disculpen si la tabla queda muy fea. Ponemos ya fútbol, básquetbol, tenis y atletismo, ¿cierto? Nuestro N o nuestra frecuencia como normal que podríamos decir, yo le pongo N, NI, va a ser la cantidad de valores que nos dan. 12, 9, 3 y 6. Y aquí ya empezamos con la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada? Está el 12 y el 12 se suma el 9 y así, ¿cierto? Claro, Está el inicialmente 12, siempre el primero va a 9. ser 12, porque no tenemos Sí, un valor anterior que sumar, ¿cierto? sí. Entonces Ya, después 12, 21, ya 24, 30. claro, ya serían 12, 21, 24 y 30. De por sí, este valor siempre es el total que nosotros nos dan. Si llegan a que no es el mismo, es porque algo anda mal, ¿ya? La suma de esto también va a ser 30, ¿ya? Y ahora la frecuencia relativa que nos están pidiendo es el porcentaje. ¿Cómo se saca eso? ¿Quién recuerda cómo se saca eso? ¿Lo recuerda? ¿No? ¿Sí? Esto también le llaman Se la sumaban frecuencia. las dos y se dividía por 2, Eh, que por los dos lados. ya, se lo explico. La frecuencia relativa es el valor de la frecuencia absoluta, o el NI que yo les puse, dividido en el total. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el N, ¿cuánto va a ser de fútbol? El N es la frecuencia absoluta, así como el número inicial. ¿Cuántas personas, o sea, cuántos alumnos realizan fútbol? 12. 12. ¿Y cuál es el total de nuestra muestra? Los 30 alumnos. Los 30 alumnos. ¿Y cuánto nos da eso? 12 dividido en 30, ¿cuánto es? Nos da como decimal, ¿no? Un decimal, exacto. Eso nos va a dar 0,4. Pero como nos están pidiendo un porcentaje, ustedes ese valor lo multiplican por 100. Si lo multiplican por 100, ¿cuánto les queda el porcentaje? 40. 40%. ¿Ya? Y la pregunta A nos dice, ¿la frecuencia relativa porcentual del grupo de fútbol es del 40%? ¿Sí o no? Sí, sí es. Sí, es cierto. A ver, después nos dicen, ¿cuál es la frecuencia relativa de básquetbol? Nos están diciendo si es que es 30% o no. Y hacemos lo mismo. La frecuencia absoluta o el valor que nos dan inicial de básquetbol es 9, dividido en 30. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 9 dividido en 30? 0,3. 0,3. Exacto. Y si eso lo multiplico por 100, 30. 30% pertenecen a básquetbol entonces. ¿La letra B es correcta? ¿Sí o no? También sí. Sí, ¿cierto? Y después nos dice, la mitad del grupo no prefirió fútbol ni tenis. Aquí hay dos formas de hacerlo, lo mismo que hicimos delante. Como nos piden la mitad, nuestro total son 30. Y la mitad de 30, ¿cuánto es? 15. 15 es la mitad. Después nos dice, y nos dice la mitad del grupo no prefirió fútbol ni tenis. Entonces, ¿qué otro deporte están aparte del fútbol y el tenis? No, mejor no prefiero.
no prefirió, o sea, El fútbol. básquetbol y el atletismo. Exacto. Entonces, de los cuales no prefirieron el fútbol y el tenis, sería básquetbol más atletismo. Y los valores de esos son 9 más 6. En total nos da un valor de 15. Entonces, ¿es verdad que la mitad de los alumnos no prefirió fútbol ni tenis? Sí, también es. También es cierto. Entonces la respuesta es la E. ¿Ya? ¿Alguna duda? No prefiero ninguna. Ya. Sigamos entonces. Si algún otro tiene alguna duda o algo, me pregunta. Esta tabla les va a servir harto. Apréndansela bien. Como la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa acumulada. De memoria la tabla, de memoria. Ya. La 3 dice, la tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemáticas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Nos están dando una tabla agrupada que tiene intervalos que tienen una amplitud de 9. La amplitud va del número inicial hasta donde termina, que de por sí se conoce como límite inferior y límite superior. ¿Ya? Entonces nos dice, A, el total de los alumnos que rindió la prueba es 40. Eso es sencillo. ¿Qué hay que hacer para saber si eso es verdad o no? Ahí sumar las frecuencias. Sumar la frecuencia. ¿Y cuánto nos da el total de la suma de la frecuencia? ¿40? 40, sí. Entonces aquí vamos a poner total 40. Entonces sí corresponde la letra A. Después dice, la mediana se encuentra en el intervalo 20-29. ¿Qué era la mediana? La que está a la mitad del rango. La que está en la mitad, exacto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tengo mi 50%? Tendremos que hacer como lo que hicimos anterior, calcular los porcentajes. Tendríamos que sacar la frecuencia acumulada. Aquí nosotros vamos a sacar la frecuencia acumulada para poder saber dónde está el 50%. Sí se podría sacar como el tema de los porcentajes, pero encuentro yo que agregar solamente la frecuencia acumulada les saldría un poquito más rápido, como ahorrarse un poco de paso. Entonces, si vamos haciendo la tabla, inicialmente partimos con el 6, ¿cierto? Después sería 14, después sería 26, 31 y 40, ¿cierto? Sí. Ya. Si me equivoco en alguna suma, ustedes me dicen. Ya, entonces me están diciendo que la mediana es lo que está en el centro. ¿Dónde se encuentran los valores? Se podría decir que están sobre el 20. Porque la mitad es 20 de 40, ¿cierto? Entonces mi 50% va a ser donde se encuentra el valor 20. ¿Dónde está? O si quieren lo hacemos con porcentaje, no tengo ningún problema. Como en el intervalo 30-39. Exacto. En el intervalo 30-39, aquí tomamos el 26 ya. Chuta, me quedó horrible. Ya. Pero en el intervalo 30-39 se encuentra el valor 20. ¿Alguno no entendió por qué está el valor 20 ahí? Porque cuando, acuérdense, el 20 es la mitad. Y ese 20 se va a encontrar de por sí en el valor más cercano. ¿Lo pueden hacer por porcentaje? Sí, lo pueden sacar por porcentaje. Pero encuentro yo que sería como hacer un paso más.
Ya, entonces, si vamos a la pregunta B, o sea, la opción B, ¿la mediana se encuentra en el intervalo 20-29? ¿Sí o no? No, no se encuentra ahí. ¿Cierto? Quiero saber si pudieron ver eso de que se puede sacar sin porcentaje. Bueno, también depende de la tabla. Me gustaría, Salomé, Gustavo, si me pudieran decir si lo entendieron. Yo sí, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, a ver, después dice, el intervalo modal o clase modal es el intervalo 30-39. ¿Qué dicen ustedes? Tienen que recordar qué es la moda. La moda es el valor que más se repite dentro de nuestra frecuencia. Sí. ¿Cuál es el que más se repite? El 30-39. 30-39. Entonces, ¿es verdadero o es falsa esa opción? Es verdadero. Verdadero, ¿cierto? Vamos a poner, la moda va a ser 12. Y vamos a dejar que la mediana, como es el centro, uno lo saca como n dividido en 2. Y eso va a ser igual a los 40 dividido en 2. Y ahí nos da 20. Eso es para los números par. Uno puede ocupar como esta fórmula cuando es par. ¿A qué voy cuando es par? Cuando el total, que en este caso es 40, va a ser un número par. Si tuviese, por ejemplo, un número que es 41, lo voy a anotar aquí como dato, no sé si se los dijeron en las clases, pero si es un impar, para saber la mediana, uno puede hacer n más 1 dividido en 2. Entonces, si fuera 41, uno dice ya, 41 más 1 va a ser 42 dividido en 2. Y eso nos va a dar 21. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, genial. Bueno, eso es como para sacarlo con intervalos pequeños o para tablas pequeñas. Ya, entonces la alternativa correcta va a ser la D, A y C. Porque acuérdense que nos están pidiendo por verdaderas. Ojo con lo que les piden. Vamos a la 4. Dice, una misma prueba se aplica a dos cursos paralelos. En uno de ellos, con 20 estudiantes, la nota promedio fue 6 y en el otro, con 30 estudiantes, la nota promedio fue 5. Entonces, la nota promedio correspondiente al total de los alumnos de ambos cursos es. Yo me acuerdo que en la clase que tuvieron, hicieron un ejercicio muy similar a este. Nos están diciendo, vamos a hacer una tablita como va a ser el ordenado. Número de estudiantes. Y al otro lado vamos a tener los promedios. Primero nos están diciendo que 20 estudiantes tuvieron un promedio 6, ¿cierto? Y luego nos están diciendo que hay 30 estudiantes que tienen un promedio 5. Ahora nos piden el promedio total de los alumnos. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién sabe qué hay que hacer? ¿No se le ocurre? No se me sepa la mente. Ya, no importa. Nos están diciendo que nos están pidiendo la nota promedio total de los alumnos. Entonces nosotros tenemos que interpretar que el promedio del curso, por ejemplo, de 20, es que todos los alumnos tienen una nota 6, porque ese fue el promedio. O sea, de 20 alumnos, todos tienen aproximadamente un 6. Entonces, yo voy a multiplicar la cantidad de estudiantes por el promedio que tiene cada uno. Y a eso le sumo los otros 30 alumnos y lo multiplico también por el promedio. ¿Ya? Porque aquí estamos sacando la totalidad. Por eso no se toma como solamente de a uno. Y eso lo divido por el total de alumnos, que sería 50. Y el resultado de esto nos va a dar 5,4. Ya. ¿Entendieron por qué se hace la multiplicación? Profe, Diga.
Esa sería como la desviación media que se llama, ¿o no? Claro, creo que lo vieron en clase, sí. Allá. Sí, sí, sí. Entonces, como ustedes le están pidiendo, vuelvo a repetir, el promedio correspondiente al total de alumnos, ustedes tienen que inferir que de los 20 alumnos, todos tienen un promedio 6. Y del total de 30 alumnos, todos tienen un promedio 5. Entonces, para sacar el promedio total, necesito tener como la totalidad de curso. Por eso lo multiplico 6 por 20 y los 30 por 5 y lo divido por el total de estudiantes, que son 50. Y eso nos da un promedio de 5,4. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. No, ahora no. Ya, genial. Vamos por lo que sigue. Se ha lanzado un dado 100 veces y se obtuvo la siguiente tabla. La cara y frecuencia, ¿ya? La cara se refiere como literalmente a las caras que tiene un dado, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El 50% de las veces se obtuvo un número par. El 30% de las veces resultó 1 o 3 y el 20% de las veces salió el número 5. Para corroborar la primera parte, lo que nosotros vamos a hacer es, el 50% tuvo un número par. ¿Cuáles serían los números pares? El 16, el 20. Ya. Cuando a uno nos pregunta, el 50% de las veces se obtuvo un número par, esa referencia se va a las caras, no a la frecuencia. Ah, ya. Entonces, nuestro número par de caras, ¿cuál sería? El 2, el 4 y el 6. Ya. Y ahora, para nosotros calcular si es que ese es el 50%, sumamos la frecuencia. Entonces, aquí nosotros decimos 15 más 16 más 19. ¿Cuánto nos da ese total? 50. 50. Y nos están diciendo que el dado se lanzó 100 veces. Entonces, sacamos la mitad, lo que hemos hecho en delante. La mitad de 100 es 50. Entonces, ¿el 50% de las veces se obtuvo un número par? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque eso al final se transforma en un 50%. En este caso, podemos llegar y hacer eso sin realizar la tabla y decir cuál es nuestra frecuencia relativa, porque nos dicen que son 100 veces. Entonces, no, si hubiese sido, no sé, 90 veces, ya ahí hay que hacer la tabla para poder obtener el porcentaje correspondiente. Pero este es como si fuera de 1 en 1. Entonces, si les da 30, son 30%. Si les da 25, son 25%. ¿Se entiende? Sí. Ya. Es como solamente estamos trabajando con un 100%. Y ahora dice, el 30% de las veces resultó 1 o 3. Aquí también hago referencia el 1 o 3 a las caras. Entonces, tenemos la cara 1 y la cara 3 y tienen una frecuencia de 13 más 17. ¿Cuánto nos da eso? 30. 30. Y como se lanzó 100 veces, podemos decir al tiro que esto equivale al 30%. ¿Es verdadero o falsa la afirmación? También es verdadero. También es verdadera, ¿cierto? Y ahora la tercera. El 20% de las veces salió el número 5. Vamos a las caras y el número 5 dice que tiene un valor de 20 veces. Y como les dije, estamos trabajando todos con 100 veces, entonces ese 20 pasa al tiro a ser un 20%. Entonces también es verdadera. ¿Dudas con la 5? No, profe. Recuerden que si no les dicen que son 100 veces y son más o menos, hay que hacer la tabla completa porque ya van a variar los porcentajes. Ya, este ejercicio, ojo con lo que van a leer porque tiene su trampa. A los 45 alumnos de un curso se les consultó acerca de cuál era su deporte preferido. La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos.
para estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ya? Nos están preguntando como cuál es el deporte preferido, no a cuántos alumnos les gusta cierto deporte. No sé si se entiende. Le está preguntando por cuáles y no por cuántos. Entonces, como les preguntan por cuáles, estamos trabajando con algo cualitativo. Lo cualitativo no es contable, pues no tiene número, es lo que uno dice. Y cuando es cuantitativo, es de cuánto, de número, por ejemplo, en este caso sería 9, 13, 19. Entonces nos están diciendo algo de cuáles, cuál deporte. Entonces, al decirnos que esto, el ejercicio, es una operación o es un ejercicio cualitativo, ¿no? Cualitativo. Al ser un ejercicio cualitativo, no es contable. Entonces, como no es contable, descartamos la B y la C, porque no vamos a tener un número para decir cuál va a ser nuestra mediana aritmética, o sea, nuestra media aritmética o nuestra mediana. ¿Se entiende? Es como al ser cualitativo no hay que hacer ningún ejercicio, solamente es como intuir sobre la pregunta. Claro, pero ahí ustedes tienen que fijarse bien qué le están preguntando. Porque aquí están hablando de cuál es el deporte preferido, no de cuántos alumnos prefieren ese deporte. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Ya. Entonces, por eso es cualitativo. No están hablando del tenis, del fútbol, del básquetbol y natación. Entonces, a esas palabras se podría decir, uno no le puede sacar un número, un valor. Y la que nos quedaría, por ejemplo, para descartar sería la moda. Si yo les digo cuál es la moda, ustedes, ¿cuál me dirían? ¿Cuál es la moda del ejercicio? tipo, si es que estamos hablando de número de alumnos, sería el fútbol. Si estuviéramos hablando de los números de alumnos sería 19, ¿cierto? Sí. Pero no nos están preguntando por eso. Entonces, la respuesta que debería haber sido ahí es que la moda es fútbol, no los 19. Aquí la moda sería igual a fútbol, porque estamos viendo algo cualitativo, no cuantitativo. Podemos decir que porque la mayoría de los alumnos prefiere el fútbol, lo que más se repite va a ser el factor fútbol, no la cantidad de alumnos. Entonces, esta también sería falsa. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Nada más como para leer la pregunta. Sí, es como es un distractor, porque de por sí uno va a empezar a calcular y va a empezar a sacar la moda 19 y todo el tema. Pero hay que fijarse cuando nos preguntan por cuáles o por cuántos. Y ahora, la 7 es un poquito más compleja, diría yo. Si el conjunto A, formado por los elementos A1 hasta la 6, con desviación estándar, no me acuerdo cómo se llama ese símbolo, ¿alguien se acuerda? Sí, que me parece. Y la varianza, sí, creo que sí, sigma al cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos están diciendo que la desviación estándar y la varianza nunca son iguales. La desviación estándar es la raíz, ¿no? Sí, la De la desviación varianza. estándar es la raíz de la varianza. Yo les voy a ir explicando si esto es verdad o no. Dice que entre ellas nunca van a ser iguales. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos dicen que la varianza va a ser igual a 1? ¿Cuánto va a ser la desviación estándar?
También uno. También 1 porque es la raíz, ¿cierto? Sí. Y viceversa es lo mismo, pues, o sea, el caso hipotético, si nos dicen que la desviación estándar es 1, ¿cuánto va a ser nuestra varianza? Uno. 1. Entonces, ¿se cumple de que nunca van a ser iguales? No. No se cumple. Entonces después dice, la varianza nunca será 0. ¿Qué dicen ustedes? Tampoco. Según materia, la varianza nunca debería ser 0. Pero en un caso hipotético, sí lo podría ser. ¿Se acuerdan de la fórmula de la varianza? Es como el promedio multiplicado o sumado con como elevado por 2, ¿cierto? Y así después se divide con la cantidad de datos. Ya, sí. Siempre como Sería, elevado a 2. claro, vamos a decir que la varianza en cuadrado va a ser la sumatoria del valor, no sé cómo les dice, se lo han pasado a ustedes. Vamos a decir como el valor que nos da menos el promedio de ese valor, ¿cierto? Dividido como en el n total, que serían los datos. Oh, se me salió. Ya. Y aquí, ¿qué pasa en el caso hipotético? Que si lo voy a anotar aquí arriba, el A1 es igual a la 2 y todos son iguales. Imagínense que todos son iguales. Que se puede dar. ¿Cuál sería el promedio de eso? Si todos los valores fueran iguales, ¿cuál sería el promedio de eso? Se los pongo con números para que lo puedan entender mejor. Si todos son 1, 1, 1, ¿cuántos voy? 3, 4, 5, 6. Para sacar el promedio de estos valores, uno suma el total y lo divide por el número de factores que tenemos, ¿cierto? Y Entonces sería sería 1, uno igual. 1 igual. Exacto. ¿Por qué 3, 6? Ah, no, de 6, ¿cierto? Ya. Dividido en la cantidad de factores que tenemos. Estoy sacando como el promedio ya. Entonces, la suma de arriba nos va a dar 6 dividido en 6 y eso nos da un total de 1. Entonces, si uno va a la fórmula reemplazar, por ejemplo, S1, reemplazo el A1, yo les digo, reemplazo el A1 que sería 1 menos el promedio, ¿cierto? Sí. Dividido en 6. Y ahí tendríamos que hacerlo de todo. A2, ¿cuánto vale A2? 1 menos el promedio dividido en 6. Ese sería A2 y este sería A1. Y así sucesivamente. ¿Cuánto nos da el primero? ¿Cuánto nos da? 1 menos 1, Ah, 0. 0. Sí, Y 0 dividido en 6, 0. 0. Y este 0. Y así nos va a dar hasta el número 6, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿se cumple de que nunca va a ser 0 la varianza? Sí, sí puede ser 0. Sí puede ser 0, exacto. Ahí ustedes se tienen que poner en situaciones. ¿Qué pasa si todos mis valores son iguales? El promedio va a ser igual a mis valores. Por lo tanto, la varianza va a ser 0. ¿Ya? Ahora la C dice, la varianza es mayor a 0. Ya. No, tampoco. Si es que también, si estamos hablando hipotéticamente, si es que también me da 0 y la variante, como la raíz de 0, no se podría. Ya vamos por la raíz, ¿sí? Lo vamos a calcular aquí. Ya quedamos cortos de espacio.
Ya, por acá voy a anotarla así. Claro, haciendo otra vez un caso hipotético, si decimos que, por ejemplo, la varianza va a ser igual a 0,25, ¿ya? ¿Cuánto sería la desviación estándar? Es que está tan mal anotada el enunciado. Espérenme. Sí. Aquí no es 0, es la desviación estándar. ¿Ya? Para que lo corrijan en la guía. No es 0. En está diciendo el enunciado que la varianza es mayor a la desviación estándar. Pues sí. ¿Ustedes creen que la varianza ¿Es puede ser menor? mayor a la desviación estándar? Ah, el mayor sí. ¿Cierto? La varianza sí puede ser mayor a la desviación estándar, pero hay casos hipotéticos que no va a pasar eso. Por ejemplo, si la varianza es 0,25, eso es lo mismo que tener un cuarto. 0,5. Sí, porque a esto le sacamos la raíz y eso va a ser igual a un medio y eso va a ser igual a 0,5. Entonces, en este caso hipotético, la desviación estándar va a ser mayor que la varianza. ¿Se entendió? Sí, es como también medio tramposo porque uno tiene que al tiro hacer como muchos casos hipotéticos. Uno al tiro piensa que no es así y sí es así. Claro que uno como que ve al tiro que la desviación estándar, como viene de la raíz de una varianza, dice al tiro, ah, ya, este va a ser más chico, obvio. Pero no, no siempre Sí, es así. eso pensé. Por eso dije al tiro que sí. Sí, no, y aparte que yo creo que igual uno se confundió porque el enunciado estaba mal escrito ahí. Corrijan esa parte para ustedes para que no, o déjenlo anotado para que no se vayan a confundir cuando estudien. Ya. Entonces, si a veces no saben trabajarlo como decimal, yo los paso a fracción. Entonces, es mucho más fácil sacarle la raíz a una fracción que un decimal. ¿Ya? Ya. Una D. Si los elementos de A son impares consecutivos, entonces la desviación estándar es igual a 1. Estoy viendo dónde podemos resolver esto. Ya lo voy a resolver acá abajo. Después lo borro y para que ustedes puedan tener el desarrollo se lo escribo de nuevo ya. Más ordenado. Nos están diciendo que la desviación estándar va a ser igual a 1, pero tenemos que considerar números impares consecutivos. De por sí, los números impares consecutivos que uno toma empieza como el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 8. ¿Ya? Porque si tomamos números que son más grandes, sí se puede, pero nos van a dar infinito, va a ser gigante lo que nos va a dar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la desviación estándar? Porque al final eso nos están preguntando. Si la desviación estándar con números impares consecutivos da igual a 1, no Hay se que sacar olviden. el ¿Cómo, promedio. perdón? Hay que sacarle el promedio. Hay que sacar un promedio. Entonces, ¿cuál sería el promedio de todos estos factores? ¿Cuánto es el promedio de todo esto? Recuerden que son 6 porque tenemos que mantener el enunciado. Lo que estamos reemplazando es del A1 a la 6, nos están diciendo que son impares consecutivos. ¿Ya? Ojo con eso. Yo ¿Cuánto nos pensé da? que íbamos a tomar solamente la 1, la 3 y la 5 porque que hasta la C, ¿no? ¿O no? ¿Por qué hasta la 9? Porque inicialmente nos están diciendo que nuestro conjunto A está formado por A1, A2, A3, A4, A5 y A6.
¿Ya? Y después en la pregunta D nos dice si los elementos de A, o sea, si los elementos del conjunto A, que serían estos de aquí, del A1 al A6, si tomamos solamente números impares consecutivos, tenemos que comprobar si es que de verdad nos da una desviación estándar igual a 1 o no. Entonces yo no puedo tomar solamente hasta el 3, porque no estoy o sea, hasta el 5, porque estaría tomando la mitad de la muestra. ¿Se entiende? tengo que duplicarlo. Se tiene que tomar hasta el factor que te den. Aquí nos dan hasta el A6. Entonces son 6 números impares consecutivos que tú vas a anotar. ¿Sí? Sí, ya. Por ejemplo, si hubiesen dicho solamente que los elementos del conjunto A eran hasta el A4 y eso no existe, nosotros tomamos hasta el número 7 solamente. ¿Ya? Porque serían 4 valores que tenemos que reemplazar. Es como darle un valor. Le estamos dando un valor a las A, pero tomando en consideración que nos están pidiendo solamente impares consecutivos. Entonces, ¿cuánto nos da el promedio de esto? 36 dividido en 6, eso va a ser igual a 6. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular, como se podría decir, entre la varianza, pero le vamos a agregar la raíz. Entonces aquí vamos a decir que la desviación va a ser la raíz de el valor, el factor primero. ¿Cuál sería nuestro primer factor? Acuérdense que ahí está la fórmula de la varianza. Está ahí, aquí arriba. Ahí. A ver, espera un poquito. Mientras ustedes lo ven. Ya, ahora sí. Entonces, el factor que vamos a tomar va a ser el 1 menos el promedio. Y eso lo vamos a dividir todo en el total. Me faltó al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente factor? El 3 menos 6 elevado a 2. Excelente. Y el que sigue. Acuérdense que estos valores son este es A1, este es A2, y así sucesivamente. Después tomamos el 5 menos 6 elevado a 2, más 7 menos 6 elevado a 2. Ya me faltó espacio. Imagínense que continúa hacia el lado ya. Más 9 menos 6 elevado a 2. Y el más 11 menos 6 elevado a 2. Está todo esto dentro de la misma raíz. Y dividido en 6. Al resolver esa operación, ustedes deberían llegar a una raíz de 70 dividido en 6. Esa sería nuestra desviación estándar. ¿Eso es igual a 1? Recuerden que nos están preguntando si la desviación estándar nos da igual a 1. ¿No? No. Esto es distinto de 1. Entonces no se cumple tampoco. Ya. ¿Entendieron eso o están medio perdidos? No, eso no. Sí, ahí yo sí lo entendí. ¿Sí? ¿Y los demás? Los demás, Salomé, Gustavo, Franco, Lisette, Almendra. ¿Qué Algunas pasa, dos. profe? Si es que se entendió, lo explico de nuevo.
¿Quedaron con alguna ¿Se duda? entendió? ¿Sí? Ya. Bueno. Entonces nos faltaría ver el último. Que ya por descarte ustedes dirían en la letra E, ¿cierto? Porque al final hemos llegado a que todas son falsas. O sea, si ustedes llegan a eso, dicen al tiro en la E, porque todas las demás fueron falsas. Pero la explicación es que dice, si los elementos de A, o sea, del conjunto A, son números positivos distintos entre sí, entonces la desviación estándar va a ser mayor a 0. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna explicación a ese? Pero ¿a cómo se refiere como números positivos distintos entre sí? Que por ejemplo solamente van a tener valores mayores o iguales a 1. O sea que va 1, 2, 3, 4, 5. Pero por ejemplo el A1 no puede ser igual al A2. O sea, aquí este puede ser 1, este puede ser 3, este puede ser 4, este puede ser 6, este puede ser 8 y este puede ser 9. Son todos diferentes, pero son todos positivos. Ah, entonces sí. Al final, sí. Una porque van a ser todos positivos y otra porque cuando uno calcula la desviación estándar, recuerde que esto está al cuadrado. Entonces, cuando uno está resolviendo una potencia al cuadrado dentro de un paréntesis, siempre me va a dar un valor positivo. ¿Cierto? Y el promedio también es positivo. Entonces, por todos lados tengo positivo. ¿Ya? Sí. Voy a checar esto. Ya. Después se lo escribo mejor esta parte ya. Ya, entonces, vamos a la 8. Si A, B y C son números enteros positivos cuya desviación estándar es sigma, entonces la desviación estándar de NA, NB y NC con N, un entero positivo, es como que uno puede leer todo esto y dice, oye, es como un trabalenguas. Pero nosotros lo que tenemos que recordar es la fórmula de la desviación estándar, que va a ser la raíz, que va a ser la raíz del factor 1 menos el promedio al cuadrado dividido en N, ¿cierto? De por sí es la sumatoria. Es la varianza, pero en raíz. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuánto sería nuestro N? 3. 3, excelente. N sería igual a 3. ¿Y cuáles serían nuestros factores? ¿Cuáles serían nuestros factores? A lo que yo conozco con factores como el X, este es un X, como el factor inicial. Los números que serían como iniciales, entre comillas, sería el A, el B y el C. Entonces, ¿cuánto sería el promedio de estos dos? Sería A más B más C dividido en 3. ¿Sí? Ah, sí, yo pensé que lo iba a reemplazar con números, así como 1, 2, 3. Ah, sí se puede. Sí se puede. Es como para Ah, entenderlo. No hay problema ya. con eso. Sí, sí. Ya, entonces nosotros vamos a calcular con los nuevos datos que nos están dando en sí. ¿Ya? Eso es como la mirada general. Ahora nos están diciendo que la desviación estándar va a ser nueva. Va a ser NA, NB y NC. Entonces, lo único que va, como entre comillas, a cambiar va a ser que cada variable A, B y C va a estar acompañada de un N. ¿Se entiende? Esta parte que le dice yo aquí a ustedes es como
solamente la primera parte del enunciado. Todo esto hasta aquí. Esa desviación estándar. ¿Sí? Sí. Y ahora... Ah, se entrecortó. Chuta. Y a ver. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, sí. Ya. Ya, entonces como les decía, en la parte, lo primero que le hice como el enunciado, va desde el si A, B y C son números enteros hasta que la desviación estándar es sigma. Y ahora queremos sacar la nueva desviación estándar, pero con estos valores. Con NA, NB y NC. Entonces, solamente a lo que ya tenemos le vamos a agregar un N. Aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar por N. Que al final nos quedaría N por A, NA, N por B, NB, N por C, NC. ¿Se entiende? No, a veces sí, no entendí esa parte. Ya, lo hacemos, lo voy a hacer aparte entonces. Ya. Vamos a sacar el nuevo promedio. Vamos así. Oh. La nueva desviación estándar va a ser por... ¿Cuánto sería el N? Recuerden que estoy haciéndolo con la parte naranja. ¿Cuánto sería el N? 3. 3. ¿Cuáles serían mis factores? El A, B, C. Ya, pero acuérdense que estamos en la parte naranja, entonces nuestros factores nuevos es como que están haciendo algo diferente. Van a ser estos de abajo. NA, NB y NC. NA, NB y NC. ¿Y cuál sería el promedio de esto? El promedio de esto sería la suma de mis variables dividido en el total de estas. 3. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Yo lo único que les decía era como sacar el n hacia afuera, pero era porque es un factor común. Hace porque los otros son A, B, C, solamente se le agrega el N. Exacto. Entonces, podríamos inferir que nuestro nuevo promedio va a ser n por el promedio de arriba. ¿Sí o no? Porque el mismo promedio de A, B y C solamente lo voy a multiplicar por n. Sí. ¿Sí? ¿Entendieron Ah, eso? sí, sí. Sí, así. Ya. Eso va a ser n, podría decir como por el x promedio. Porque solo le vamos a agregar un n. Y ahora sí podemos calcular nuestra desviación estándar. Ahora sí vamos a hacer la raíz completa. No sé qué tan larga va a ser, pero por si acaso. Recuerden que estamos calculando la desviación estándar del sector como medio naranjo que tengo ahí. ¿Cuál sería el factor? El primer factor. NA. Y yo les dije que en resumen, el promedio de las nuevas variables va a ser el N por el promedio como inicial que teníamos. ¿Cierto? Sí. Y eso va al cuadrado. Más el NB menos el N promedio al cuadrado. Más el NC menos el NX promedio al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir en el total, que en ambos casos era 3. ¿Van bien? Sí, profe. Ya, genial. ¿Ya qué se le ocurre hacer aquí? No de resolver la suma así, manteniendo dividirlo por 3 y después de ese resultado ya sacarle la raíz cuadrada. Ya, sí, podría ser, pero a lo mejor sería un camino más largo. Lo que pueden hacer acá
que acá tienen que hacer muchas inferencias, la verdad. Es que si se dan cuenta, dentro de los paréntesis, todo el rato tenemos n's. De aquí se me va a repetir un n al cuadrado al resolver el cuadrado de binomio. Entonces, dividirlo por n. Vamos a sacar el n. Como este n está solito acá adentro, mire, se los voy a anotar aquí como un paréntesis. Tienen paréntesis de NA menos N que el promedio. Y todo esto está en paréntesis, ¿ya? Y al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer, antes de elevar todo el cuadrado, va a ser sacar un N. Entonces me va a quedar A menos N promedio. Me parece un H, la verdad eso. Y todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces para yo separar, como sacar hacia afuera mi N, yo digo que ese N va solito al cuadrado por... Perdón, ahí ya no va un N. Porque estoy sacando, estoy factorizando. Al cuadrado. Ya, ¿entendieron? Lo que estoy haciendo antes de resolver los cuadrados de binomio, yo estoy sacando mi factor común. Mi factor común sería el n, entonces lo dejo hacia afuera, pero se sigue elevando al cuadrado. Estoy trabajando como solamente con la parte de adentro de los paréntesis. Entonces, cuando yo quiero sacar ese n totalmente de mi cuadrado de binomio, yo lo saco hacia afuera del paréntesis, pero lo mantengo elevado al cuadrado. Porque recuerden que ese 2 está elevando tanto a este paréntesis como al n de acá. ¿Ya? ¿Ahí sí me sigue? Sí. Entonces, después como resolvemos el cuadrado del paréntesis del como A menos el promedio, y de ese resultado se multiplica con el n. Claro, a ver, tranquilo, vamos a ir anotando para que no se me adelante. Ya. Llegamos a esta conclusión. Lo único que hicimos ahí fue como factorizar, ¿ya? Nada más. Dijimos que el n al cuadrado y nos va a quedar el a menos el x promedio al cuadrado, ¿cierto? Esto que tengo acá es lo mismo de acá, solamente anotado en diferente manera. Y pasa exactamente lo mismo con los otros valores. También digo que en el cuadrado va a ser igual a b menos el x promedio al cuadrado más el n al cuadrado por el c menos el promedio de esto al cuadrado. Y todo esto dividido en 3. 3. Entonces, ¿qué otro factor común tenemos? El n al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa si yo a ese n cuadrado le saco la raíz? ¿Cuánto me quedaría? Nada. Como nada. El n cuadrado. N solo. No como nada, 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 sino que nos quedaría un n solo. Ah, sí. Po. A ver. Ya. Entonces, a eso quiero llegar. Se los voy a anotar como para que no se me pierda. Pero como volvemos a factorizar, se me hace todo el rato la planilla. Nos quedaría el factor común en el cuadrado. Y todo eso va a ser por a menos x promedio al cuadrado más b menos x al cuadrado más, me falta el espacio, c menos x al cuadrado. ¿Ya? Lo único que hice fue factorizar por n. Y todo esto dividido en 3. Entonces, si sacamos el n hacia afuera de la raíz, en sí lo que estamos haciendo es decir, ¿cuánto es la raíz de n al cuadrado? Va a ser n. Recuerden que esto se simplifica. ¿Sí? Sí, ¿Me siguen o se me perdieron? ya sigo. ¿Los demás? ¿Los demás? Y cuando no me dicen, no sé si se pierden o no. Ya voy a checar aquí. Ya, pues entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría
la desviación estándar por n por todo lo que tengo en la raíz. ¿Cierto? Y sería menos esto al cuadrado. ¿Y qué pueden inferir de esto ustedes? ¿A qué se asemeja lo que tenemos dentro de la raíz? Todo esto dividido en 3. Lo que está después del n, ¿a qué se asemeja? ¿A lo que vimos más arriba? ¿No se le ocurre? No entendí la pregunta. Que esto que tenemos aquí, ¿a qué puede ser igual? ¿No? ¿No? Ya, se los digo yo. Usted, sí. Ya. Yo voy a ser el comodín. Se me corrió un n. Eso que les había marcado acá como en rosado, lo que ustedes tienen que llegar a entender es que va a ser como la primera desviación que nos dieron. ¿Se acuerdan que yo se la separé por dos partes del enunciado? Sí. Ya, esa primera parte corresponde a lo de abajo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tomar estos valores de acá, que sería la desviación estándar desde el si A, B y C son números enteros positivos. Ese tipo de desviación estándar nos quedaría así. Nos quedaría como A menos el promedio al cuadrado más B menos el promedio, todo esto al cuadrado, y más C menos el promedio, todo eso al cuadrado. Y todo eso dividido en 3. Esta desviación corresponde a la primera que tenemos hasta acá, de aquí a acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces Sí. ustedes cuando realicen la segunda desviación con los nuevos valores de NA, NB y NC, llegan a la conclusión de que lo que tienen dentro de la raíz es igual a la desviación inicial. Entonces, la nueva desviación les va a quedar n por la desviación. Un no. ¿Se entiende? Eso último no. Pero lo otro sí que los dos al final son los mismos valores. Ya. Lo único que tienen que hacer acá es reemplazar. Como no están, porque tienen que fijarse en la alternativa. En la alternativa les dan puro n y puras desviaciones estándar. ¿Cierto? Entonces no tenemos que estar resolviendo como la raíz completa ni nada, sino que tenemos que hacer la interpretación de que la primera desviación estándar es igual a la segunda que estamos sacando, pero va a tener un n acompañado, se podría decir. Ah, ya. Ya. Sí. Es como Así. mezclar. Aquí sí se mezclan peras con manzana, la verdad. De por sí no mezclamos peras con manzana, en este ejercicio sí estamos mezclando peras con manzana. Acá tenemos una pera, esto va a ser la pera, esto va a ser la pera, y aquí el otro, y nuestra segunda desviación estándar va a ser la manzana. Esto va a poner como desviación estándar 2. Y esta va a ser la 1. ¿Ya? Ahora sí, ¿alguien no entendió? ¿Se complicó? No sé, ahora sí entendí. Sí. Ya. De verdad que esos son como los ejercicios trampa porque uno dice, ¿para qué voy a mezclar uno con el anterior? Sí, porque siempre me enseñan eso de no juntar como X con las Y, ¿no? Porque son diferentes. Claro, pero en este caso sí se mezclan las peras con la manzana. Sí, entonces sí era pregunta trampa. Sí, son trampitas.
A ver, espérame. Ya, entonces, ¿alguien quedó con alguna duda, consulta? Avanzar al que sigue. Hay unos que son muy cortitos. Ese era más largo. No, profe, usted sigue. Sí, sí, estoy buscando la... Ya, a ver, dice 9. Se tienen los puntajes del total de estudiantes de un curso en un examen de matemáticas, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La letra A nos dice 39 alumnos obtuvieron al menos de 20 puntos. Está como mal redactado. Sí, está mal redactado, ¿cierto? Al menos, el D está de sobra. 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es correcto o no es correcto? Es como lo que nos enseñó como al menos y como al máximo, creo que nos enseñó como la clase pasada, como las palabras eh, destacadas, sí, creo. Ujú. Se me olvidó cómo era al menos, así como había una palabra exacta para eso. Mayor o igual. Sí, Cuando dice eso, al sí. menos es mayor o igual. Así que vamos a sumar de los 39, vamos a sumar, tienen que fijarse, ¿de dónde parten los 20 puntos? Del tercer intervalo. Entonces, como dicen que al menos tienen que ser mayor o igual, mayor o igual. Entonces aquí tomamos 7 más 15 más 17. ¿Cuánto les da la suma de eso? Yo se lo digo. 39. Entonces, al menos de los alumnos que tuvieron 20 puntos, ¿son 39 alumnos? Sí, Sí. Ya, entonces esto sí es verdadera. Y pues recuerden que nos piden por las falsas. Después dice, 45 alumnos rindieron el examen. ¿Qué hay que hacer? hay que sumar los números de alumnos. Claro. ¿Y cuánto les da eso? 45. 45. Entonces eso es verdadero. También se descarta. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. ¿Cuál es el dato central de los conjuntos de datos? Recuerden que aquí les dije, ¿cómo podíamos calcular la mediana? N más 1 dividido en 2. Entonces decimos que el n va a ser 45 más 1 dividido en 2. Eso va a ser igual a 46 dividido en 2, teniendo un total de 23. Entonces, la mediana está en la posición número 23. ¿Ya? Y ahora vamos a ver nuestra frecuencia acumulada para encontrar dónde está el 23. Aquí sería 2, 6, 13, ¿cierto? 28 y 45. Ya. Entonces, ¿dónde se encuentra la mediana, como les dije? Está en el 23. ¿Cuál sería nuestro intervalo donde esté el 23? 30-39. 30-39. Exacto. Entonces, esto también sería verdadera, ¿cierto? Ahora, dice, 6 alumnos obtuvieron a lo más de 19 puntos. A lo más 19 puntos. Entonces, como dice a lo más, ¿cuál es la interpretación?
menor o igual. Entonces, números que sean menor o igual a los 19 puntos sería el 4 más el 2. Por lo tanto, sería que 6 alumnos tuvieron a lo más 19 puntos. Correcto. ¿Se entendió eso? No, me perdí. No sé. Ya. Dice, 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. Entonces, del puntaje, me faltó una N, pero del puntaje, a lo más 19, o sea que tienen que ser menor o igual a la cantidad de alumnos que hay. Entonces, del puntaje del número de alumnos hacia atrás se empieza a sumar. Sí, Ah, ya, ahora sí. eso sería al revés. No, mejor no, vamos a- menor igual. Entonces este es mi tope. Entonces sería el primer y segundo intervalo, ¿cierto? No me puedo pasar de los 19. Por eso sumo el 2 y el 4. Y me da que son 6 alumnos. Y eso también corresponde. Entonces, por descarte también decimos que la E sería la falsa. Dice, ¿se puede deducir que la moda de los puntajes se encuentra en el intervalo 40 y 50? No, porque es 30 y 39. ¿Oh, sí? Se puede decir que no. Sí, pues. Sí. O sea, es falsa. Porque dice que no se va a encontrar como dentro del intervalo modal que van a tener ustedes. O sea, 17 alumnos se pueden encontrar en el intervalo modal, pero no quiere decir que estén todos distribuidos ahí. No sé si se entiende. Yo no entendí, profe. Ya, espérenme, déjenme ver cómo lo puedo formular. ¿Cómo se lo explico esta parte? Es que esto va a depender, no, lo que no podemos deducir, que esa es la palabra más clave, la palabra deducir. ¿Por qué no podemos decir que va a ser el 40 y 50? Porque ¿qué pasa si, ya por ejemplo, el intervalo 20-29, 7 alumnos tuvieron 21 puntos. Ya, si del intervalo 20-29, los 7 alumnos, todos tuvieron 21 puntos. ¿Ya? Quiere decir que ahí se va a repetir que 7 alumnos tienen el mismo puntaje. Pero ¿qué pasa si en el intervalo de 40 a 50 de los 17 alumnos, por ejemplo, solo 2 tuvieron 40 puntos y otros 5 tuvieron 42 puntos? Ahí va a cambiar la moda porque estamos trabajando dentro de un intervalo. Entonces no podemos llegar y deducir que la moda del intervalo, que se llama intervalo modal, no necesariamente se va a cumplir que se repita el puntaje para todos. No sé si se va entendiendo así. Por ejemplo, como les dije, en el intervalo del 20 al 29, si el enunciado lo dice, podríamos decir que los 7 alumnos tuvieron 21 puntos. Pero si de los 17 alumnos que tenemos en el intervalo 40 y 50, los números están dispersos. Entonces no sabemos con qué frecuencia se van a repetir la cantidad de alumnos que tienen el mismo puntaje. Entonces no se puede llegar y deducir eso. ¿Se entiende mejor así? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Vamos por la 10. Al observar los grupos de datos P y Q de la tabla adjunta, se puede deducir que
Nos están dando que P es 10, 12, 13, 13, 15, 16. Y Q es 10, 12, 13, 13, 15, 17. ¿Cómo creen ustedes que se podría empezar a hacer el ejercicio? Lo que tienen que hacer primero es como una comparación de muestra de datos. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Me gusta que, bueno, leemos la pregunta, sí, la media aritmética, ya hacer los promedios al grupo P y el Q. Un grupo que, ¿cierto? Espérenme. Y ahí. Entonces, espérenme. Ya. Vamos a ver primero los totales. ¿Cuánto es el total del P y el Q? El de arriba son 79. Y por lo tanto el de abajo van a ser 80, porque al final son casi los mismos valores, pero solamente va a variar como en el último. Entonces, el último, al ser mayor, ¿qué podemos deducir? Que la media aritmética no van a ser iguales y que por ende el Q va a ser mayor que el P. ¿Sí o no? Sí. Acuérdense que la media aritmética son los promedios. Los promedios no pueden ser iguales porque vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 valores. Entonces 79 al dividirlo en 6 va a ser menor que el 80 dividido en 6. Por lo tanto, esta no se cumple. Ahora, ¿cuál sería la mediana de P y Q? ¿Cuál sería la mediana? Porque ya sabemos que las medias aritméticas no van a ser iguales. Pero ¿cuál van a ser la mediana? Recuerden que la mediana... Como los 13 se suman y se dividen por 2. ¿Y cuánto nos da eso? 13 igual. 13, exactamente. Ambos tienen la misma mediana, pero no tienen la misma media aritmética, ¿cierto? No, esa no. Entonces tampoco se cumple, no se cumple ni eso ni eso. La C. Las medianas y las modas de P y Q son iguales. ¿Qué dato es el que más se repite entre la fila P? El 16 y 17. No, no, no. No lo tomen como que son cantidades, tómalo como que son números nomás individuales. 13. El 13, exacto. En P, la fila P, el que más se repite es el 13. Y en Q es el mismo. Entonces, ¿las modas son iguales? Sí. ¿Y las medianas son iguales? Sí. Entonces, esta sí corresponde. Automáticamente decimos que sí corresponde. Y la otra se descartan porque, como dijimos de un principio, la mediana aritmética o el promedio no es igual, entonces se descarta el tiro. La de aquí, la de aquí y la de acá. Y cuando dijimos que las medianas son iguales y las modas también, descartamos esta de acá. ¿Ya? Ahí ustedes recuerden ir viendo las alternativas por descarte. Ya. Eso con eso no paso. Vamos por la 11. Dice, en una fila de 7 sillas se sientan 4 mujeres y 3 hombres. ¿De cuántas maneras se pueden sentar ordenadamente si las mujeres deben estar juntas y los hombres también? El ejercicio en sí tiene que ver con respecto a combinatorio. Tienen que ir viendo qué posibles opciones tengo para colocar a los hombres y a las mujeres. Entonces, tenemos la primera opción.
nuestra primera opción es colocar las mujeres en este orden. Lo que estoy haciendo es una multiplicación, ¿ya? Para luego decir que van los hombres. Recuerden, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque estos son factoriales. Las mujeres se pueden sentar como en 4 formas diferentes y los hombres también se pueden sentar en 3 formas diferentes. ¿Ya? Y también lo puedo hacer al revés. Puedo sentar primero a los hombres. Recuerden que van de manera consecutiva. Y después puedo sentar a las mujeres. Entonces nos quedaría como 3 factorial por un 4 factorial. ¿Cierto? Entonces, Ya. en consecuencia, podemos tener 2 posibles opciones. Sería 2 por 3 factorial por 4 factorial. Porque como son iguales, y la multiplicación, no importa cuál multiplicar primero, siempre va a ser igual, las podemos invertir. No importa si queda 2 por 3 por 4 factorial o 4 por 3 factorial. ¿Sí? Sí. Ya, genial. ¿Se entendió? Como que a veces lo que pueden tomar acá es como dejar solamente la primera opción y decir que la segunda se repite, entonces, como que decir que esto se repite, entonces no lo toman en cuenta. Pero no, entre comillas, son 2 formas diferentes. Porque acuérdense que aquí estamos viendo cómo ordenamos a las mujeres. La primera opción, yo senté a las 4 mujeres en distinto orden, pero las 4 principalmente, y después a los 3 hombres. No importa si senté a Pedro, Juan y Diego, o Juan, Diego, Pedro, da lo mismo. Y en la de abajo, primero senté a los hombres y después distribuí a las 4 mujeres. ¿Ya? Entonces la opción correcta va a ser la letra C. Vamos por el 12. Si en una tienda de ropa se deben escoger 2 trajes de 6 diferentes, ¿de cuántas maneras distintas se puede hacer esta elección? Esto también tiene que ver con combinatoria. Y la combinatoria dice que es n factorial dividido en n por menos k por, no, este era acá, k factorial. ¿Sí? Creo que tienen la misma fórmula, ¿no? Ojo que a veces pueden cambiar la letra de la variable, pero al final el significado es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál sería nuestro n factorial? ¿Cuál sería el n factorial? ¿Cómo escoger 2 trajes de 6 diferentes? De 6 diferentes. Sí, igual está como rara la redacción, la verdad. Si no me confundí, no sé como si es sacar los 2 trajes o 6 diferentes. Que Es que pueden ser como 6 diferentes prendas para poder escoger 2 trajes. entonces serían los 6. De los 6 saco los 2. De los 6 hago los 2, claro, así, ¿cierto? Y entonces, creo que lo estoy rodando bien. Sí. Sería 6 factorial dividido en 4 factorial por 2 factorial, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No sí? Sí. Ya, y ahí ya Tipo, ahí resolvemos. está como el 6 le restó los 2 trajes que le quitó. Sí, Y como K es 2, entonces ya se lo multiplica por el 2 factorial. exacto. Reemplazo en la fórmula nomás, me solté el paso de hacer la red.
Entonces ahora tenemos que resolver nuestra combinatoria. 6 y 2 sería 6 por 5 por 4 factorial. Y hasta ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque voy a simplificar este 4 factorial con el de arriba. Entonces al final me quedaría 30 dividido en 2 porque este factorial es 2 por 1. 2. Y al final me da 15. Aquí yo creo que faltó como la prenda. Ya, ahí sí. Ahora sí, ¿se entendió? Sí. Sí, ya. Ya, estos deberían ser más cortos. Yo creo que ya pasamos por los más largos. Dice, la tabla adjunta muestra el nivel educacional que tienen los postulantes a un cargo administrativo. Tal sexo masculino, femenino, educación universitaria, media y básica. Entonces dice, si este grupo se elige una persona al azar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar cuántos hombres, o sea, varones, masculinos, femeninos hay. ¿Cuánto es el total de esto? ¿Cuántos hombres hay? 390. 390. ¿Y cuántas mujeres hay? 360. ¿Ya? ¿Y cuántos de estos son universitarios? Ah, se suma por todos los lados. Sí. Son, 475. sí. ¿Cuántos de media son? 220. Y de básica son 65. ¿Ya? Entonces, Son 210. sí, me comí. No sé, no me comí. Le agregué uno. Ya, ahí sí. Gracias por la corrección. Ahora dice, vamos a la alternativa. Si de este grupo se elige una persona al azar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La probabilidad de que sea varón es 390 como es a 750. Aquí yo siento que faltó, y este pregunta salió de una pregunta PSU, es que te digan si son universitarios o no. Sí, Pero aquí como, decía 390 son de los masculinos, pero 750 ¿de dónde los saqué? claro, sí son, porque al final, como es un cargo administrativo, nosotros tenemos que inferir de que va a ser como de una carrera universitaria, porque alguien de básica no puede estar trabajando. Sería como un poco raro, ¿no? Y también Sí. algo raro que trabaje alguien de la media. No es, o sea, no es tan raro hoy en día, pero en caso hipotético no debería ser así, ¿cierto? Entonces contamos los universitarios nomás. Entonces, claro, como que contamos solamente lo universitario. Entonces, dentro de los varones, nuestro total van a ser varón más femenino más los universitarios. Y eso nos va a sumar 750. Ese es como nuestro universo. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo la probabilidad de que sea varón dentro de todos los candidatos que tenemos, sí se cumple de que de los 390 que son varón, en un universo de 750 personas. ¿Se entiende? Sumó los 250 con los 125. ¿Y qué más? Sumé los 390 con los 360 más los 475. Sumé o masculino, femenino y universitario. Ay, que dice como que sea varón. Por eso, ¿cuál es Estaba el contando a universo los que tenemos? Tenemos universitarios que ver nomás. así como, ¿cuál es nuestro universo? ¿Cuál es la muestra general que tenemos? Es por Sí, hay un que decir, combinar uno con la otra, sí. es como decir que en una universidad, no sé,
hay 390 hombres, 360 mujeres y 475 son de cierta carrera. ¿Ok? Como que los separamos. Ya, sí, ya, ahora sí. ¿Van entendiendo? Sí. Por eso se hace la suma hacia abajo y hacia el lado. Entonces, ya, de nuestro universo general, de universitarios, más los hombres y mujeres que están dentro de él, tenemos un total de 750. Y efectivamente esos 390 son los hombres, ¿ya? Ahora, la probabilidad de que sea mujer. Sería 360 de 750, sería. Exacto. Porque tenemos entre los hombres, mujeres y universitarios son 750 personas. Como alternativas que tenemos, se podría decir. Y después dice la probabilidad de que tenga estudios universitarios son de los 475 que son de la universidad y mi universo va a ser de 750. Entonces, este sí corresponde, no corresponde. La alternativa correcta sería ¿en cuál estamos? La La de. B. Ya, entonces, veamos la 14. No sé si tienen alguna duda con un ejercicio que no hemos visto por el tema del tiempo. ¿O no han visto esta guía? No, ya no. Ah, ya. Seguimos, entonces no. Ya. Lo que faltaba en este enunciado es que no es hermanito, es hermanitos. Falta una S. Ya, para que lo anoten. Dice, se depositan en una caja tarjetas del mismo tipo con las letras de la palabra hermanitos. Luego se saca de la caja una tarjeta al azar. La probabilidad de que esta esté escrita una vocal es. Lo primero que tenemos que identificar, ¿cuántas vocales tiene la palabra hermanitos? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas vocales tiene la palabra hermanitos? 4. 4. ¿Y cuántas letras tiene la palabra? 10. 10. Entonces, la probabilidad, esto es solamente probabilidad, la probabilidad va a ser por los casos favorables dividido en los casos posibles. Entonces, me están diciendo que cuál va a ser la probabilidad de sacar una vocal. ¿Cuántos serían los casos favorables? Los favorables son como lo Los que me están 4. pidiendo. Sí, exacto, los 4. ¿Y cuáles son los casos posibles? O sea, aquí como Los el 10. general, los 10. ¿Y eso cuánto es simplificado? 2/5. Entonces, la B. ¿Ya? Luego dice, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar 3 monedas simultáneamente 2 sean caras y una sea sello? Lo que tenemos que saber es que cada moneda tiene 2 caras, un sello y una cara. Y que la posibilidad de tener cualquiera de las dos va a ser un medio, ¿cierto? Es como la típica que salen de las monedas. La posibilidad que tenemos que salga cara o sello, por ejemplo, que salga cara, va a ser un medio. ¿Ya? Después, ¿qué va a pasar si tiramos 3 monedas? Poner cara y sello. ¿No se saben el de las monedas? Ya ver, Pensé que iba a ser el diagrama del árbol, no sé. o sea, sí lo podría hacer, pero siento que es más largo. Y la idea es que ustedes aprendan a hacer las cosas un poquito más rápido.
Pero ya, igual le puedo anotar el diagrama del árbol. Las posibilidades, como nuestro universo general, van a ser cara, 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 ¿cierto? Acuérdense que son 3 monedas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Otra moneda puede ser cara, cara, sello, cara, Sello, cara, sello, así. exacto. Cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Esas son las posibilidades que puedo tener yo al tirar las 3 monedas, ¿cierto? Sí. Y ahora nos están pidiendo que solamente sean 2 caras y un sello. Entonces, ¿cuál sería nuestro nuevo conjunto? Que tenga 2 caras y 2 sellos. Sería cara, cara, sello. Cara, sello, cara. Y sello, puse una coma ahí donde no va. Y sello, cara, cara. Con esas condiciones, en este se cumple que sean 2 caras y un sello. Entonces, ¿cuánto fue nuestro caso favorable? 3. ¿Y cuánto va a ser nuestros casos posibles? 8. 8. Ya igual sale más rápido así. 8. Entonces sería 3 cuartos, 3 octavos, ¿cierto? No. También pueden hacer el otro arbolito que salen como de las caras y empieza como a agrandarse. Pero ese yo creo que es más largo. En Ya. sí es más largo. Sí. ¿Ya lo entendieron? Sí, sí, profe. Sí, ya. Ahora dice, en un experimento se lanza una moneda. Si sale sello, se lanza un dado. Y si sale cara, la moneda se lanza por segunda vez, terminándose el experimento. ¿Cuál es la probabilidad de que lance el dado? O sea, lo único que tenemos acá es que nuestra primera opción va a ser un medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tiro una moneda, puede ser sello o puede ser cara. Entonces, la moneda prácticamente la dividimos en 2 partes, como lo que estaba anotado arriba. ¿Sí? Eso es como por si es un medio, si sale cara, o también sirve por si sale sello. Entonces, ¿qué pasa si vuelvo a hacer el mismo lanzamiento? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Dice, ya bien, leámoslo en conjunto. Dice, en un experimento se lanza una moneda. Si sale sello, se lanza un dado. Y si sale cara, la moneda se lanza por segunda vez. ¿Ya? Tenemos 2 casos posibles. Si sale sello, se lanza el dado. Lanza un dado. Y si sale cara, se vuelve a lanzar. ¿Ya? Y me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que se lance el dado? Y recuerden que cada opción, como es una moneda, la probabilidad de que salga cara es de un medio y la probabilidad de que salga sello es de un medio. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que se lance el dado? ¿Un medio también? Un medio también, como que se repite el ciclo, como que no es que termine, pero si te sale algo, se lanza la moneda y si te sale lo otro, se lanza un dado. Pero para ambos casos es un medio porque al final están lanzando una sola moneda.
Ah, y si fuera un dado, yo digo, ya sería diferente. Sería diferente porque ya no sería 1 es a 2, pues sería 1 es a 6. Porque tendría 6 posibles caras, ¿cierto? Sí, pero como de cara y tiene dos lados, ya es un Exacto. medio siempre. En monedas sí, en monedas siempre así como un medio. Ya. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya, estos son los últimos que quedan. Dice, si se ha lanzado 3 veces un dado común y en las 3 ocasiones ha salido un 4, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento salga un 4? ¿Qué dicen ustedes? Lo que tienen que saber de este ejercicio es que están hablando de solo es un dado. Y ese dado en diferentes situaciones, como que no al mismo tiempo porque no se puede, se va a lanzar 3 veces. Lanzo el dado una vez, lanzo el dado otra vez y después lo vuelvo a lanzar. ¿Ya? Y ese mismo dado, en las 3 veces, me salió que era 4. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento vuelva a salir un 4? ¿Cuál es la probabilidad de que salga otra vez el 4? 1 es a 6. Porque al final están pidiéndote encontrar solamente un valor, que es 4, y cuántas caras tiene un dado, son 6, y no se está repitiendo nada. Entonces, mis casos favorables sería 1, porque me están pidiendo encontrar el 4, y mis casos posibles serían 6, que son las caras de un dado. ¿Se entiende? Ah, sí. Entonces, como si hacemos otra pregunta, ¿cuánta probabilidad se puede que salga 4 o 5? Sería 2 de 6 y así. Claro. Ah, sí, entonces Si le dicen, no sé, cuál es la probabilidad de que salga un 4 y un 3, como dices tú, sería 2 de 6, ¿ya? Porque están agregando 2 factores más. Pero acá solo nos están pidiendo un valor. Y ahora dice, una bolsa contiene un gran número de fichas de colores, de las cuales algunas son rojas. Si la probabilidad de sacar una ficha roja es 1/3, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha de cualquier otro color? Entonces, si sacamos una ficha roja, dice que va a ser 1/3. Entonces, sería 2 vale, tercios. 2/3, exactamente. Porque al final, ¿qué estamos haciendo? De un total, que sería como el 100%, que se ve como un 1, le restamos el 1/3 de las probabilidades de ficha roja. Y eso nos va a dar 2/3, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, una urna contiene 5 fichas rojas y 3 negras, todas del mismo tipo. Se extrae al azar una ficha, se anota su color y se devuelve a la urna. Eso es súper importante, que se está devolviendo. Este experimento se repite 10 veces. Si la variable aleatoria x asigna la cantidad de fichas rojas obtenidas, entonces los valores que puede tener x son. Entonces, nuestra variable x son como las veces que puede salir una ficha, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué valor puede tomar esa x? De 0 a 10, porque nos están diciendo que se repite 10 veces. ¿Cierto? Nuestro rango va a ser de 0 a 10. Donde aquí, Entonces, por descarte, sacamos la A, la C y la D, ¿o no? como la A, la C y la D. Tipo de Ah, por la de cantidad la de veces. respuesta.
Sí. Exacto, sí. Buena observación, no te la había entendido. Sí, pues claro. Como son 10 veces, estas quedan fuera. Ya. Pero como nuestro rango va de 0 a 10, tenemos que contar el 0, porque el 0 quiere decir que no vamos a sacar ninguna ficha roja. Y el 10 es porque las 10 fueron rojas. Y pueden ser las 10 rojas porque recuerden que se están devolviendo. Entonces no me importa si saqué 3 negras. Siempre voy a tener las mismas rojas dentro de la urna. ¿Se entiende? Sí, entonces sería la B. La B. Porque tenemos que contar con que no tome ninguna ficha roja o que las 10 sean rojas. Las 10 veces toman una roja. Todo puede pasar. Ya. Ahora dice, se tiene una población compuesta por la ficha 1, 3, 5, 5 y 7. ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras? Sin reposición y sin orden, de tamaño 2 que pueden extraerse de esta población. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Cuando no hay orden, no hay nada. Y me dice las cantidades posibles que puedes tener en la muestra. ¿Se les ocurre? Estoy leyendo la pregunta otra vez, así. Ah, ya. No hay que sacar como sumarla todas todavía, primero. Ya. Aquí lo que va, se podrían fijar en el paréntesis, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que no hay una reposición y tampoco hay un orden. ¿Y en qué conceptos no tomábamos en cuenta el orden? En las combinatorias. Porque recuerden, ahí la pregunta nos dice, ¿cuál es la cantidad de todas las posibles muestras? De todas las posibles muestras. O sea, cuando hablan de posibles, porque no es solamente una fija. Puede ser 1, 3, 5, 5, 7, 7, 5, 5, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 7, y así sucesivamente. Pero nos están diciendo que tiene un tamaño 2, y de ahí se van a empezar como a extraer. Entonces nos va a quedar como C, 5 y 2. Y ya la fórmula la habíamos visto que quedaría 5 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial. El 3 por si acaso va del que resta el 5 menos 2. Y eso nos va a dar 5 por 4 por 3 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial. Esto se simplifica y nos queda 20 dividido en 2 y eso es igual a 10. Ahí termina. ¿Se entendió? Como las partes que se tienen que fijar cuando lo están leyendo. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Si hubieras hecho esa pregunta sola, no lo hubiera entendido. Sí. Pero ojo ahí con lo que le están pidiendo. Ya, y el otro dice el número de todas las posibles muestras distintas, sin orden y reposición, de tamaño 3 que se pueden formar con un total de 9 elementos. ¿Qué hay que hacer aquí nuevamente? ¿Hay que hacer lo mismo que arriba? Lo mismo que arriba. Cuando habla como de las posibles muestras distintas o todas las posibles muestras, a eso va que es como combinatoria. Entonces, resolvemos lo mismo. 9, 6 y 3. Y aquí yo llego hasta donde está el factorial para poder simplificar. Y así no tienen que estar anotando todo el rato. Entonces eso se va. Y nos queda 9 por 8 por 7 dividido en 3 factorial. Ese 3 igual lo pueden simplificar por el 9, pero ya esto da
84. ¿Se entendió? Sí. Ya. Y la última dice, sea la población P formada por las fichas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si desde P se extraen todas las muestras posibles sin reposición ni orden de tamaño 9, y a cada una de ellas se le calcula su promedio, ¿cuál es la suma de todos los promedios? Esto tampoco enreda. ¿Qué creen ustedes cómo se podría hacer? Se cuenta el 0, ¿no? Yo contaría el 0. Esta no la tenía resuelta, pero la podemos hacer el tiro. Dice, ¿cuáles son todos los promedios? ¿A alguno se le ocurre cómo hacer esa parte? Tenemos que hacer como lo mismo que hicimos con la 20, ¿no? No, la verdad no sacaría combinatoria yo. Creo. Déjame ver si me da algo. Ya, por ejemplo, lo que estaba haciendo es como lo que hicimos arriba cuando estábamos calculando un promedio de notas. Que lo que hice O sea, fue sumamos todas las fichas. multipliqué cada valor. No, multipliqué cada valor. Multipliqué el 0 por el 9, 1 por 9, 2 por 9, 3 por 9, y así sucesivamente. O sea, hice así, 0 por 9, 1 por 9, 2 por 9, 3 por 9, 4 por 9, 5 por 9, 6 por 9. La tabla del 9 prácticamente. ¿Ya? Y el valor que me dio de cada uno, que sería 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. La suma de todo eso me dio 495 y lo dividí por el total de la muestra que me están diciendo, por el tamaño, no por la cantidad de números que tengo. ¿Se entiende? En vez de dividirlo por 10, lo dividimos por 9. Por 9, claro, porque me están dando el tamaño de la muestra. Entonces, ese valor me da 55. Pero me faltaría el por qué lo multiplica por 5. Ya, esa les dejaría pendiente. Sé por qué llegamos al 55, pero no me acuerdo por qué se multiplica por 5. Si quieres, se lo anoto cuando lo suba al Classroom. Le dejo anotado en una esquinita ahí por qué se multiplica por 5. Para que no estén esperando el día que yo me quede pensando cuánto da. Pero ahora de opción B. Sí,
Se supone que es esta. Es como, Yo ¿se creo acuerdan que que les ahora dije? se habrán confundido, yo cacho. Ujú, no lo sé. Voy a preguntar al que hizo la guía para ver si de verdad va un 5 multiplicado o lo inventó. Pero ahí yo les dejo la explicación. ¿Pero entendieron por qué era de 55? Sí. Sí, Ya, eso es importante. Sí, porque la otra, la verdad no se me ocurre el por qué. No les voy a mentir. Pero ya, hasta aquí entonces voy a dejar la grabación